¿Cómo están todos? Antes de dar inicio con lo que es la clase del día de hoy, el tema del día de hoy, vamos a comenzar con este link que estamos viendo en pantalla. Este link corresponde al tema que estuvimos trabajando la clase pasada. Específicamente la clase pasada estuvimos trabajando un poquito lo que fue Zero Conditional. Dimos una breve introducción a lo que eran los condicionales y estuvimos trabajando lo que fue el condicional cero. Estuve recibiendo algunos correos en cuanto a ejercicios. Aún no he terminado de revisar todos los correos en cuanto a las retroalimentaciones. Entonces, en el transcurso del día, espero yo terminar de revisarlos para que todos tengan lo que es la retroalimentación de estos, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta. Este link corresponde a un ejercicio. Este ejercicio es propiamente para practicar, para que veamos y recordemos un poquito lo que fue el tema de la clase pasada, ¿sí? Pero es importante que tomemos en cuenta que todo esto específicamente pues no cuenta con un punteo, ¿verdad? Es propiamente para objetivos de practicar, para que podamos practicar un poquito, podamos ver cómo vamos en cuanto a este tema. Esta semana vamos a continuar trabajando de la misma forma, vamos a continuar trabajando con los condicionales. Hoy vamos a ver otro condicional y vamos a continuar haciendo uso del Google Site de la misma forma. Como ya sabemos, el link nunca va a cambiar. Semana a semana vamos a continuar utilizando o agregando más bien lo que es la presentación, también ejercicios de práctica y también ciertos videos para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Vamos a tener pues todo este material disponible para que ustedes puedan estarlo utilizando semana a semana. Y continuamos trabajando de la misma forma. Si ustedes quieren realizar oraciones o bien tienen alguna duda con el tema en específico, pueden estarle enviando al correo, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. También voy a pasar a recordarles lo que es el link del Google Site por si alguien aún no tomó nota de la clase pasada, para que tome nota del link. Recordemos que específicamente este link no cambia, ¿verdad? Vamos a continuar trabajando o utilizando este link durante todo el semestre, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta y para que no lo perdamos de vista, ¿verdad? Para que lo anotemos por ahí, lo anotemos ya sea en nuestro cuaderno, ya sea en un lugar en donde nosotros sabemos que podemos continuar, que no lo perdamos, ¿verdad? Para que lo utilicemos en cualquier situación que lo llegamos a necesitar. Paso a compartirles el link para que tomen nota. Pueden tomarle una captura de pantalla si ustedes gustan o bien pueden anotarlo por ahí, ¿verdad? Para que tengamos acceso a lo que son presentaciones y también ciertos videos de YouTube y ejercicios, ¿verdad? En algunas ocasiones van a encontrar hojas de trabajo y en algunas otras van a encontrar links que son de páginas en las cuales ustedes van a realizar el ejercicio y la misma página se encarga de calificar, ¿verdad? Se encarga de calificar para que ustedes corroboren y vean qué tan claro nos quedó este tema, ¿sí? Para que lo puedan tomar en cuenta. Entonces tenemos acá lo que es específicamente el link del Google Site Inglés 5. Bueno, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a estar trabajando lo que es First Conditional. Vamos a estar recordando ciertos aspectos importantes que estuvimos mencionando en la clase pasada, recordando un poquito de los condicionales, ¿verdad? Bueno, nosotros estábamos hablando de un conditional, específicamente estábamos hablando de esta clase de gramática en la cual yo tengo dos oraciones y estas dos oraciones cumplen un papel importante. En los condicionales hay una regla básica y es que si yo realizo algo, va a ocurrir esto otro, es decir, que cada acción va a tener siempre una reacción, ¿verdad? Todos los condicionales se guían de esto. Si usted hace esto, puede ocurrir esto. Si usted no hace esto, no puede ocurrir esto. Entonces, en estas situaciones vamos a hacer uso de lo que es el condicional. Como estuvimos mencionando la clase pasada, existen diferentes tipos de condicionales. Uno es llamado el zero conditional, el otro es llamado first conditional, second conditional and third conditional. Son los condicionales que existen. Nosotros ya estuvimos trabajando lo que fue zero conditional y el día de hoy vamos a estar viendo lo que es el first conditional. Hay ciertos elementos que van dentro de un condicional y que son indispensables que yo los tome en cuenta porque si no está esto dentro de la oración, no es un condicional,
¿verdad? El primero o el primer elemento que debemos de tomar en cuenta es que siempre va a llevar if, ¿verdad? Siempre va a llevar if, que siempre va a llevar dos oraciones y que una oración va a tener una reacción o una consecuencia sobre la otra. Ahora bien, cuando estamos hablando de los condicionales, como ya mencionamos que existen diferentes tipos de condicionales, es importante que ustedes tomen en cuenta el uso de cada uno de los condicionales. ¿Por qué? Porque si se me llega a presentar, por ejemplo, un ejercicio o llega una situación de la vida real, ¿verdad? Yo digo, bueno, yo quiero decir que si hago esto, puede ocurrir esto, pero ¿qué condicional voy a utilizar? Esto depende mucho de qué es lo que yo quiera decir. Como estuvimos viendo en la clase pasada, si es un hecho científico o un hecho en el cual yo tengo la certeza que es verdadero, es un condicional cero, ¿verdad? Un zero conditional. Por otro lado, yo tengo que saber en qué situaciones yo utilizo el first conditional, que es el condicional que vamos a ver el día de hoy. Entonces, when do we use the first conditional? ¿Cuándo vamos a utilizar el condicional? Este condicional, que es el primer condicional. It is used to talk about things which might happen in the future. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este condicional nosotros lo vamos a utilizar en estas situaciones en las cuales nosotros vamos a hacer énfasis que es una situación en el presente, pero esa situación podría ocurrir al futuro o podría tener una consecuencia al futuro. Esa consecuencia puede ser positiva o negativa dependiendo qué es lo que ustedes estén comunicando. Es bien importante acá que tomen en cuenta que cuando estamos hablando del condicional, específicamente el primer condicional o llamado first conditional, acá hace referencia a, bueno, si usted hace esto en el presente, en el futuro, la palabra might significa podría. ¿Podría ocurrir esto o no podría ocurrir esto? Por ejemplo, if I study, I will win the exam. Bueno, si yo estudio, yo voy a ganar el examen. If I do the dishes in the morning, I will go to the cinema in the afternoon. Bueno, si yo hago todos los quehaceres por la mañana, bueno, en la tarde voy a ir al cine. Entonces, esta acción en el presente va a tener una consecuencia o una reacción en el futuro. Acá entra otro aspecto importante que debemos de tomar en cuenta cuando estamos trabajando condicionales y son los tiempos gramaticales. Cada condicional en inglés utiliza diferentes tiempos gramaticales. Como estuvimos viendo en la clase pasada, el zero conditional, las dos oraciones van en presente simple. Ahora, en el first conditional vamos a hacer uso de dos estructuras gramaticales que ya conocen, ¿verdad? Las han visto a lo largo desde inglés 1 hasta inglés 4. Una es el presente simple y la otra oración va a ir en futuro will. Acá es bien importante que nosotros ya conozcamos muy bien cómo realizar una oración tanto en futuro will, cómo realizar una oración en presente, todo lo que abarca un presente y todo lo que abarca un futuro, en este caso el futuro will. Si yo no conozco o no recuerdo muy bien, pues ustedes me comentan si ustedes gustan que les ponga un video de tanto del futuro como del presente de YouTube, ¿verdad? Porque eso simplemente es para recordar nada más. O bien, ¿verdad? Si ya nos recordamos de todo, yo voy a dar una breve explicación, ¿verdad? Para que nos recordemos un poquito de estos dos tiempos gramaticales, pero sí hago énfasis que el tema como tal no es el presente simple ni el futuro. Estos dos tiempos gramaticales van aplicados en el first conditional, ¿verdad? Hacemos uso de ellos para poder formar lo que es el condicional, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando del first conditional, como yo les comentaba, cada condicional utiliza diferentes estructuras gramaticales. Si yo conozco muy bien cómo formar el condicional, conozco muy bien qué es un condicional, pero por ejemplo, no utilizo muy bien la estructura del presente o no utilizo muy bien la estructura del futuro en este caso, va a ser incorrecto, ¿verdad? Entonces, acá el utilizar las estructuras gramaticales es fundamental para que nuestra oración también esté correcta. Para esto, pues yo tengo que saber hacer oraciones en presente, oraciones en futuro will. Como les comentaba, pues esto ya lo estuvieron viendo del inglés 1 al 4, ¿verdad? Si no estoy mal, en inglés 1 vieron lo que fue el presente y en inglés 4
vieron lo que fue el futuro will, ¿verdad? Entonces, tengo que manejar muy bien las estructuras, ¿verdad? Para poder formar las oraciones. Otro aspecto importante que tienen que tomar en cuenta cuando están hablando del condicional es que cada condicional tiene diferentes estructuras gramaticales. Es decir, ustedes no pueden decir, bueno, voy a usar el first conditional y aquí quiero usar las dos en presente o las dos en pasado. No, eso está totalmente incorrecto. El inglés me dice, en el zero conditional, las dos oraciones van a ir al presente. En el first conditional, una oración tiene que ir en presente simple y la otra oración tiene que ir en futuro will siempre, siempre, siempre que usted quiera hablar de que esta acción en presente va a tener una consecuencia futura, va a hablar de un first conditional. Siempre que usted quiera hacer uso de un first conditional, tiene que tomar en cuenta estos dos aspectos. Que una oración va a ir en presente simple y que la otra oración va a ir en futuro will, ¿sí? Ahora bien, pues, ¿cuál es la estructura en la cual yo voy a estarme guiando para poder formar lo que es este condicional? Lo primero que voy a necesitar es el if. Como ya habíamos mencionado anteriormente, pues el if acá cumple un rol bastante importante. Siempre, siempre que ustedes vayan a utilizar un condicional, tienen que hacer uso del if. La palabra if significa sí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo hago esto, va a ocurrir esto a futuro. Si yo no hago esto, no va a ocurrir esto a futuro, ¿verdad? Entonces, siempre regla de condicionales, cuando ustedes encuentren un if, quiere decir que se está refiriendo a un condicional. Si no lleva if, no es condicional, ¿verdad? Ahora, hablando específicamente del first conditional, cuando estamos hablando ya propiamente del condicional, del primer condicional o del first conditional, como yo les comentaba, la primera oración va a ir en presente simple, una coma, y la siguiente oración va a ir en un simple future, o bien will. Tomen en cuenta que acá, recordando un poquito el futuro, se estuvo trabajando lo que fue will, se estuvo trabajando lo que fue going to, pero no, acá nada más van a utilizar will, única y exclusivamente will. No van a utilizar los otros auxiliares del futuro. Si ponen going to, si ponen will, está incorrecto, ¿sí? Nada más pueden hacer uso del will para que lo tomen en cuenta. Acá, pues, en donde yo coloque el if, sí es importante. El if, si yo lo coloco al frente, entonces es la estructura que estamos viendo acá. Ponen el if, ponen la oración en presente simple, ponen una coma y después ponen la otra oración en futuro. Por otro lado, si yo tomo la decisión de colocar el if en medio, entonces tengo que ponerlo al revés, por si quieren tomar nota de la estructura. Primero van a poner la oración en futuro, después van a poner el if, y de último van a poner la oración en presente simple, es decir, tienen que ponerlo al revés, ¿verdad? La posición en la que coloquen el if es totalmente opcional, es decir, ustedes van a colocarlo como ustedes gusten, si ustedes prefieren ponerlo al frente o prefieren ponerlo en el medio. Pero sí es importante que tomen en cuenta que la decisión que tomes sí va a influir en cómo va a colocar el orden de las oraciones. Si pone el if al frente, la primera oración va a ir en presente simple y la siguiente oración va a ir en futuro. Por otro lado, si usted coloca el if en medio de las dos, la primera oración va a ir en futuro, el if, y después la oración en presente. Va al revés, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál está correcta o cómo yo sé cuál utilizar? Es decisión personal, las dos están correctas. Cambia el orden de la oración, pero el mensaje sigue siendo el mismo, ¿verdad? No afecta en nada el mensaje, sigue siendo exactamente el mismo mensaje. Bueno, veamos acá un ejemplo. Como ya mencionamos, el condicional, el primer condicional, esta oración nos va a hablar. Si él hace algo en el presente o si algo pasa en el presente, pues va a tener una reacción de algo en el futuro. Entonces, por eso es un first conditional. Lleva el if, ahora viene la oración en presente. The weather is nice. Bueno, si el clima está bonito, coma, I'll go to the park. Este es futuro simple will. Si el clima está bonito, yo voy a ir al parque, ¿sí? Como pueden ver, una acción en el presente va a tener una consecuencia o va a ocurrir algo a futuro. Como pueden ver, si pasa esto, podría ocurrir esto, ¿verdad? Como nos dice el first conditional, might. La palabra might significa
podría, ¿verdad? Cabe mencionar que siempre existe cierta posibilidad que no ocurra. Por ejemplo, bueno, si el clima está bonito, yo voy a ir al parque, pero puede que al final la persona ya no decida ir, aunque el clima esté bonito, puede que sí. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta que siempre está esa incertidumbre, ¿verdad? Siempre está esa incertidumbre en la cual nosotros no tenemos la certeza real de que sí va a ocurrir o no, podría ocurrir, ¿verdad? Como nos dice acá. If the weather is nice, I'll go to the park. El condicional o el first conditional, de hecho, es bastante sencillo, como podemos ver, no es complicada la estructura. El secreto acá, por supuesto, es seguir la estructura y también formar oraciones, como ya les comentaba, formar oraciones tanto en presente simple como en futuro will. Del presente simple, pues hablando un poquito del presente simple y recordándolo a muy grandes rasgos. Antes de que pasemos a dar ejemplos, el presente simple ustedes lo van a utilizar para todas aquellas situaciones que son rutinas, ¿verdad? Todas aquellas situaciones en las cuales es una acción que ocurre cada cierto tiempo, una vez por semana, 3 veces al año, ¿verdad? O todos los días. Eso es un presente simple. El presente simple, recordando un poquito, tiene dos auxiliares, do y does, ¿verdad? Cuando es does, ustedes van a utilizar los sujetos he, she, it. Cuando es do, van a utilizar los sujetos they, we, you, I, ¿verdad? Y eso es para oraciones negativas combinados con el no, doesn't o don't, ¿verdad? Y cuando están en oraciones positivas en el presente simple, ustedes tienen que agregarle una S al verbo si el sujeto que están utilizando es he, she, it, ¿verdad? Esto son muy grandes rasgos, recordando el presente simple. El will ustedes lo utilizan para un futuro, el cual el futuro es incierto, ¿verdad? Puede ocurrir o no puede ocurrir. Para eso se utiliza el will. Siempre existe cierta incertidumbre. El verbo acá con el will siempre va a ir en forma base, ¿verdad? Entonces, estos aspectos que acabo de mencionar a muy grandes rasgos son los que debemos de considerar a la hora de formar las oraciones. Aquí estamos hablando específicamente de reglas, estamos hablando específicamente de estructuras, ¿verdad? Para formar oraciones tanto positivas como con will. Esto es fundamental. Como yo les comentaba, es fundamental que yo maneje muy bien las estructuras para que pueda formar las oraciones, ¿verdad? Las dos oraciones que son las cuales yo voy a estar utilizando en el first conditional, hablando específicamente de una situación en la cual está ocurriendo algo en el presente y va a tener una reacción en el futuro. En esas situaciones vamos a utilizar el first conditional, ¿verdad? Recordemos que el uso acá también es importante. Bueno, vamos a estar viendo pues ciertos ejemplos en contexto para que veamos un poquito ya lo que es first conditional. Nos dice acá la estructura, como ya les comenté, la estructura es if, después va la oración en presente simple, ponen una coma y después la oración en futuro simple will, ¿sí? Usage, to talk about possibilities in the present or in the future. Bueno, como nos dice acá, su uso específicamente es para hablar de estas posibilidades en las cuales estamos hablando de un presente o bien de un futuro, ¿verdad? Nos dice, if it rains, I will stay at home. Bueno, si llueve, yo me voy a quedar en casa. If I wake up late, I will miss the bus. Si yo me levanto tarde, yo voy a perder el autobús. And if it's sunny, we'll go to the park. Bueno, si está soleado, vamos a ir al parque. If Juan leaves, Paula will be sad. Bueno, si Juan se va, Paula va a estar muy triste. If I find your email, I will send you the picture. Si yo encuentro tu correo, yo te voy a enviar la imagen. If you study hard, you will pass your exams. Si tú estudias muy duro, vas a pasar los exámenes. Ahora bien, vamos a realizar un pequeño ejercicio. Eso es totalmente opcional, ¿verdad? Pero yo los motivo a que lo realicemos para practicar un poquito lo que es el tema. Dos oraciones en las cuales ustedes utilicen el first conditional, es decir, van a escribir como los ejemplos una situación en presente y esa situación va a tener un resultado a futuro, ¿sí? Si ustedes gustan, las envían al correo y al terminar la clase yo les voy respondiendo, ¿verdad? O si gustan nada más las van anotando en su cuaderno como ustedes prefieran, ¿verdad? Totalmente opcional para que lo podamos resolver.
Recordemos que al frente vamos a poner el if, después vamos a poner una oración en presente, vamos a poner coma y de último vamos a colocar lo que es la oración en futuro, ¿sí? Esta clase de ejercicios y el poder formar oraciones desde cero nos ayuda bastante a que practiquemos no solamente el tema, sino que también, mientras más práctica tengamos, vamos a comprender mejor el tema y va a llegar un momento en que ya no vamos a necesitar ver la estructura o ya no vamos a necesitar corroborar, bueno, acá era presente simple, el first conditional me habla de posibilidades, no, sino que automáticamente ya lo vamos a ir realizando. Esto nos ayuda bastante también, no solamente a la hora de un examen, un ejercicio, una hoja de trabajo, sino también ya en una situación de la vida cotidiana. Recordemos que ya en una situación de la vida real, ¿verdad? No vamos a estar hablando con alguien, por ejemplo, en inglés y nos va a decir, bueno, voy a usar el first conditional ahora. No, ¿verdad? Simplemente lo va a utilizar. O usted quiere decir, bueno, yo voy a hablar acerca de una posibilidad, el presente o el futuro, voy a hacer, simplemente utiliza el first conditional, pero ya no se toma el tiempo, digamos, de recordar y decir, bueno, ahora voy a utilizar first conditional y es así y así. Por supuesto, cuando estamos aprendiendo es totalmente válido y necesario, ¿verdad? A revisar estructura, practicar, pero cuando ya estamos, pues, conforme a la práctica en una situación de la vida real, ya no nos detenemos a ver esa clase de detalles, ¿verdad? Entonces, o un ejercicio. A veces hay ejercicios en los cuales ya le da todos los condicionales y no les dice, acá va a utilizar el first conditional. Entonces dice, bueno, el first conditional, la primera era en presente y la otra era en futuro. Ya no se los dice, ¿verdad? Sino que simplemente usted ya tiene que aplicarlo, ¿verdad? Ya tiene que decir, bueno, acá realiza un análisis, dice, bueno, es un first conditional. First conditional, oración en presente, oración en futuro. Este es un zero conditional, las dos van en presente, entonces tenemos que realizar muy bien y conocer el uso. El uso acá es fundamental, cumple con un rol muy importante, ¿verdad? Porque el uso es lo que nos va a ayudar a realizar este análisis para identificar cuál es el condicional que corresponde. Recordando un poquito, ¿verdad? Si es un hecho científico, una situación en la cual yo tengo la certeza que es así, es un zero conditional. Si es una situación en la cual, bueno, si pasa esto, podría pasar esto a futuro, es un first conditional, ¿verdad? Entonces, el uso acá cumple con un rol bastante importante para que ustedes lo puedan tomar en cuenta, ¿sí? Es muy importante que ustedes tomen en cuenta cuándo van a utilizarlo y cuáles son las estructuras que este condicional utiliza también, hablando del simple present y hablando también del simple future. Veamos acá, first conditional. Remember that we use the first conditional to describe possible situations and its possible result in the present or future. They are sometimes called real conditionals. We use the present simple in the if clause and will future in the main clause. Bueno, acá nos está hablando un poquito de que el primer condicional, el first conditional, específicamente, como ya habíamos mencionado, se utiliza para aquellas situaciones en las cuales pues yo quiero hacer énfasis, ¿verdad? Si yo hago esto, va a ocurrir esto. También a veces es llamado real conditional. Nos está hablando de clauses. Recordemos que clauses nosotros mencionamos que eran oraciones. Un condicional siempre está formado por two clauses, por dos oraciones. Y en este caso, una clause o una oración va a ser en presente simple y la otra clause o la otra oración va a ser en futuro will, ¿sí? Bueno, acá tienen cómo formar oraciones, diferentes oraciones en futuro y en presente, ¿verdad? Esto simplemente es un poquito de lo que ya mencioné. Ahora bien, veamos acá. First conditional, ¿sí? Veamos un ejemplo en contexto. If we work hard, we will finish the project on time. Bueno, si yo trabajo mucho, yo voy a terminar este proyecto a tiempo. Entonces, primero vamos a colocar el if. El presente simple siempre va a ser la condición. Esto quiere decir que siempre va a ser la oración en la cual se ocurre esto, ¿verdad? Y el futuro simple, el will, siempre va a ser el resultado, ¿sí? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Condición y resultado. If, condition, result.
Les voy a dar la otra estructura en la cual ustedes pueden formar oraciones para que las noten. Si ustedes deciden poner el if en medio, entonces primero van a poner el resultado y después van a poner la condición. Por ejemplo, veamos este ejemplo. El número 1 nos dice, if we work hard es la oración en presente simple. Después viene el resultado, we will finish the project on time. Si trabajamos muy duro, vamos a terminar el proyecto a tiempo. Pero yo digo, bueno, a mí no me gusta el if al frente, yo prefiero ponerlo en el medio, entonces primero voy a poner la oración. We will finish the project on time if we work hard. ¿Qué estoy diciendo acá? Bueno, vamos a terminar el proyecto a tiempo si trabajamos duro. Estoy diciendo exactamente lo mismo, como pueden ver, al final estoy dando o transmitiendo el mismo mensaje. El mensaje como tal no cambia, ¿verdad? Acá se aplica lo del orden de los eh, factores no altera el producto, ¿verdad? Porque acá ustedes pueden colocarlo como ustedes prefieran, ya sea el if en medio o ya sea el if al frente. Solo tomen en cuenta que si colocan el if en medio, primero va a ir la oración en futuro, después el if y después la oración en presente. Si ustedes lo colocan al revés, está incorrecto. Ahí sí está incorrecto porque ya cambia el mensaje y no es el primer condicional, ya no están siguiendo la estructura gramatical. Entonces tengan mucho cuidado con esto, ¿sí? Las dos están correctas siempre y cuando se utilicen con la regla gramatical que corresponde, ¿verdad? Entonces, acá ustedes sí tienen que tener mucho, mucho cuidado en cuanto a cuál es la regla gramatical que van a seguir. If we work hard, we will finish the project on time. We will finish the project on time if we work hard, ¿verdad? Como pueden ver, condición y resultado. The first conditional is used to express a real or very probable situation in the future. It refers to things that will possibly happen in the future if a condition is met. The first conditional is common when we're talking about possible plans, promises, warnings, threats, or for persuading someone. Bueno, acá miren, nos da un aspecto importante. El primer condicional o el first conditional, como ya mencionamos, pues es aquella situación en la cual si yo hago esto, puede ocurrir esto. Dicho de otra forma, podría ser para planes, promesas, alertas, ¿verdad? Por ejemplo, si haces esto, te va a pasar esto. O ten cuidado, si tú haces esto, puede pasar esto. Treats, tratos o para persuadir a alguien, ¿verdad? Entonces, en esas situaciones, también podemos hacer uso de lo que es el first conditional. Veamos este ejemplo. If I go to Italy next week for work, I'll visit the Colosseum. El if va al frente, entonces como el if va al frente, la primera oración va en presente simple, pongo coma y la otra oración va en futuro simple. Ahora, si ustedes tomaran la decisión de poner el if en medio, entonces la primera oración sería esta en futuro, después ponen el if y después ponen la oración en presente simple. I will visit the Colosseum if I go to Italy next week for work. Están diciendo exactamente lo mismo. Como yo les comentaba, pues acá están haciendo énfasis en la misma situación, ¿verdad? Si tú haces esto, va a ocurrir esto. Aspectos importantes a tomar en cuenta acá. El first conditional lo utilizan para situaciones en las cuales una acción presente va a tener un resultado a futuro. También lo van a utilizar específicamente cuando quieran hacer énfasis de promesas, tratos para persuadir a alguien o bien planes a futuro. Hay dos estructuras gramaticales que se utilizan al first conditional. Una es el presente simple y la otra es el futuro simple. Como ya les comentaba acá, el formar oraciones es un excelente ejercicio. Si ustedes gustan hacer oraciones, presentes en first conditional, en el primer condicional, que utiliza el presente simple y utiliza el futuro, y las quieren enviar al correo, sería excelente, ¿verdad? Para que podamos practicar un poquito. Como ya les comenté, la práctica acá es lo que nos va a ayudar bastante. El utilizar los condicionales no es complicado, como yo les comentaba, simplemente es de que sigamos la estructura, pero sí es importante que ustedes tomen en cuenta esto. Veamos un ejemplo. If you don't put on repellent, you will get bitten. Bueno, si no te pones el repelente, te van a picar los mosquitos, ¿verdad? O los zancudos.
If you study hard, you will get good marks. Bueno, presente, vean acá. Si tú estudias, tú vas a obtener buenas notas. Entonces, acá. If you study hard, you will get good marks. Como pueden ver, acá está futuro y acá está en presente simple. Quiero que veamos este. Acá es la estructura que yo les comentaba, las dos estructuras. Primero va el if, oración en presente, que es la condición. Cuando ustedes trabajen, si yo les hago la pregunta, bueno, este es el first conditional, ¿cuál sería la condición en el first conditional? La condición es la oración en presente simple. Siempre, siempre, siempre la oración en presente simple va a ser la condición. ¿Y cuál sería el resultado? Bueno, el resultado es la oración en futuro. Siempre, siempre, siempre la oración en futuro con will va a ser el resultado. Entonces, si ponen el if al frente, primero va la condición y después va el resultado. Y acá visualicemos. Vean. Si ponen el if en medio, primero va a ir el resultado y después va a ir la condición. ¿Sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Primero el resultado, después la condición, ¿sí? Bueno, ya estuve recibiendo algunas oraciones. Muy bien, en un momento al terminar la clase me voy a quedar enviándoles su retroalimentación de estas para que lo tomen en cuenta, ¿sí? El hacer oraciones, como ya les comentaba, nos va a ayudar bastante a practicar lo que es el condicional. El secreto acá es manejar muy bien las estructuras, ¿verdad? Leamos el número 1. If you come over, I will make some coffee. Bueno, si tú vienes a verme, yo voy a preparar un poco de café. If we can meet today, I will make an appointment for the next week. Si no nos podemos ver el día de hoy, yo voy a realizar o anotar otra fecha para la próxima semana. Recuerden que acá siempre, siempre tienen que poner coma, ¿verdad? Siempre separado por una coma. If the phone rings, coma, I will take it in the study. Bueno, si el teléfono suena, yo lo voy a sacar o lo voy a mostrar en lo que estamos estudiando, ¿verdad? Ahora, I will take the call in the study if the phone rings. Bueno, voy a contestar la llamada si el teléfono suena. Entonces, primero va la oración en will y después va la oración en presente simple. Un consejo que yo les doy es que no nos encasillemos, por ejemplo, solo a una o solo a otra. Por ejemplo, bueno, a mí me gusta más if acá, entonces siempre voy a hacer oraciones nada más así. No, como consejo, pues siempre practiquemos de las dos estructuras. Esto nos va a ayudar bastante para que nosotros podamos ver y realizar también un análisis y decir, bueno, me gusta más de esta forma, pero pues así yo lo puedo realizar de las dos formas, ya sea con el if al frente o con el if en medio. Y bueno, acá tenemos un ejercicio para que lo podamos realizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si ustedes gustan realizarlo, es el ejercicio de práctica de esta semana. Por supuesto, tenemos más ejercicios en el Google Site. Este es un ejercicio extra, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todas las oraciones están en first conditional. En este caso sí les estoy comentando, ¿verdad? Que todo es first conditional porque es el tema que estuvimos trabajando el día de hoy. Lo único que tenemos que hacer es conjugar los verbos. Veamos la número 1. Nos da los verbos find y el verbo give. Entonces nos dice, if I find your book, comma, I will give it to you. La primera oración es presente simple y la siguiente es will. La número 2 nos da los verbos phone y have. She will phone us if she has any problems. Bueno, como pueden ver, primero va el will y después va el presente simple porque el if va en medio, ¿verdad? Al momento de realizar estos ejercicios, pues sí tienen que ser ustedes bastante minuciosos, ¿verdad? Tienen que ver, bueno, ¿en dónde está el if? ¿Lo pusieron al frente o lo pusieron en medio? Esto tiene mucho que ver porque si lo ponen al frente, primero va el presente y después va futuro. Si lo ponen en medio, primero va futuro y después va presente, para que lo tomen en cuenta.
Y simplemente es de que vayan conjugando el verbo dependiendo de la estructura que corresponde. Son 10 oraciones las cuales ustedes pueden estar completando. Si ustedes gustan realizarlas sin verlas al correo, como les comentaba, es totalmente opcional, pero sí es importante que tomen en cuenta que pues todo esto es para que practiquemos, ¿verdad? Aunque no cuente como punteo, ¿verdad? Con punteo como tal, sí es importante que los realicemos. De hecho, en el Google Site tenemos lo que son, si no estoy mal, 2 hojas de práctica para que puedan realizarlos. Y también les voy a colocar lo que es un link de ejercicios para que ustedes puedan ver y la misma página se encarga de calificarles para que ustedes revisen cuáles estuvieron buenas, cuáles estuvieron incorrectas y al realizar oraciones. Yo los motivo a que continuemos realizando oraciones. El hacer oraciones nos va a ayudar bastante, ¿sí? Mientras más yo practique, mucho mejor, para que podamos analizar un poquito esto. La otra semana vamos a iniciar con un ejercicio similar a este, pero ya van a venir los dos. Ya va a venir el zero conditional y el first conditional mezclados, ¿verdad? Yo no les voy a decir cuál es cuál para que lo realicemos y analicemos un poquito cómo nos va con esto, ¿verdad? Para que ya nosotros identifiquemos todo lo que acabamos de ver en esta clase y la clase pasada, ¿verdad? Para que analicemos un poquito, bueno, acá este es un hecho científico, es un hecho que si es así, es zero conditional. Bueno, este es un hecho que si ocurre en presente, puede pasar a futuro. Entonces, es un first conditional para que realicemos nosotros este pequeño análisis, ¿verdad? Y como yo les comentaba, pues ya cuando veamos todos los condicionales, llega un momento en el que ya son ejercicios en el cual no nos dice, ¿verdad? No nos dice, bueno, este es first conditional o este es zero conditional, sino nosotros ya tenemos que hacer uso, ¿verdad? Como tal de esto. Bueno, y tenemos acá específicamente, antes de terminar la clase, les voy a recordar un poquito el link del Google Site para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Y en un momento yo me voy a quedar contestando los correos que faltan y también revisando el ejercicio que acabamos de hacer acá en clase. Agradezco pues que se tomen el tiempo de realizar los ejercicios porque esto también nos ayuda bastante a ver qué tan claro nos quedó el tema. Si conforme van realizando el ejercicio ustedes tienen una duda, de una vez adjúntenle el correo, ¿verdad? Entonces yo voy a procurar quedarme después de cada clase un tiempo revisando correos para que ustedes también puedan solventar cualquier duda si así hubiera alguna duda o bien para que puedan ver, ¿verdad? Cómo nos fue en cuanto a las oraciones. Si hay algo que tomar en cuenta, yo se los voy a hacer saber en el correo, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Y si todo está muy bien, pues también se los voy a hacer saber, ¿sí? Y acá tenemos el link del Google Site, ¿verdad? Como les comentaba, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Recordemos que esto es propiamente práctica, ¿verdad? No cuenta con punteo, pero nos ayuda bastante a practicar desde ya, no solamente para cuando ustedes tengan su examen, sino también ya para hacer uso como tal del tema en una situación de la vida real, ¿sí? Bueno,